Episodio 5. Amarillo. Capítulo 1. A las 10 de la mañana del sábado, el Omaye Sirish Spawn casi no podía estar más vacío. Cerca de la entrada había dos abuelos con sendos tazones de café y un tablero de ajedrez entre ellos. La única camarera miraba absorta el pequeño televisor de la barra, donde ponían un publireportaje. El artículo en venta era un tipo de palo de golf. Jun el sablo, con unos vaqueros descoloridos y una camiseta ajustada que le permitía exhibir su admirable musculatura. Ralph no tenía una musculatura admirable aproximadamente desde 2007, ocupaba una mesa del fondo. También estaba atento al televisor, pero cuando vio a Ralph, levantó una mano y le hizo una seña. Mientras Ralph se sentaba, June dijo: "No me explico por qué la camarera está tan interesada en ese palo en particular. ¿Acaso las mujeres no juegan al golf? ¿En qué mundo machista vives, amigo? Ya sé que las mujeres juegan al golf, pero ese palo en particular es sueco. La idea es que si en el hoyo 14 te aprieta la vejiga, puedas mear dentro del palo. Lleva incluso un pequeño delantal con el que cubrirte el chisme. A una mujer no le sirve una cosa así". La camarera se acercó a tomar la comanda. Ralph pidió huevos revueltos y tostadas de pan de centeno mirando la carta en lugar de a ella para no soltar una risotada. Era un impulso que no preveía tener que contener esa mañana, y a pesar de sus esfuerzos se le escapó una risita. La culpa fue del delantal. La camarera no necesitaba ser mentalista. "Sí, puede parecer gracioso", dijo. "A no ser, claro, que a tu marido le apasione el golf, tenga la próstata del tamaño de un pomelo, y no sepas qué regalarle en su cumpleaños". Ralph y June se miraron y ahí acabó toda contención. Rompieron a reír en sonoras carcajadas, hasta el punto de que los ajedrecistas se volvieron con cara de desaprobación. "¿Vas a pedir algo, Encanto?", preguntó la camarera a June. "¿O solo vas a tomar café y a reírte del hierro 9 Comfort?". June pidió unos huevos rancheros. Cuando ella se fue, él comentó: "Este es un mundo extraño, tío, lleno de cosas extrañas. ¿No te parece? Teniendo en cuenta lo que nos ha traído aquí, no me queda otra que darte la razón. ¿Qué era eso tan extraño que encontraste en el municipio de Canning?". "Más de una cosa". June llevaba el tipo de bolso de piel que Ralph había oído a Jack Hoskins llamar, despectivamente, mariconera. Sacó un iPad mini con una funda maltrecha que llevaba ya mucho recorrido a cuestas. Ralph se había fijado en que cada vez eran más los policías provistos de ese artilugio, y calculó que para 2020, como mucho para 2025, habría sustituido al tradicional cuaderno del poli. En fin, el mundo seguía su curso. Y o seguías con él o te quedabas atrás. Él habría preferido que para su cumpleaños le regalaran uno de esos aparatos en lugar del hierro 9 Comfort. June pulsó un par de botones y aparecieron sus notas. Un chico llamado Douglas Elfman encontró la ropa abandonada ayer por la tarde. Reconoció la hebilla con forma de cabeza de caballo por un reportaje en las noticias. Telefoneó a su padre, que se puso en contacto inmediatamente con la policía del estado. Yo llegué allí con la furgoneta de la unidad forense a eso de las 6 menos cuarto. Los vaqueros, vete tú a saber, los vaqueros casi crecen en los árboles, pero reconocí la hebilla al instante. Mírala tú mismo". Tocó la pantalla otra vez y un primer plano de la hebilla la abarcó totalmente. A Ralph no le cupo la menor duda de que era el mismo cinturón que Terry llevaba en las imágenes del centro de transporte Vogel de Durow. "Vale, un eslabón más de la cadena", dijo tanto para sí como para June. Abandona la furgoneta en la parte de atrás del Shorty's Pub. Coge el Subaru. Lo abandona cerca del puente de hierro, se cambia de ropa, unos vaqueros 501, unos calzoncillos jockey, unos calcetines de deporte blancos y unas zapatillas carísimas. Además del cinturón con la hebilla llamativa. Vale. Vestido con ropa sin manchas de sangre, coge un taxi en Gentleman Place y va a Durow. Pero cuando llega a la estación, no toma el tren. ¿Por qué no? Tal vez pretendía dejar un rastro falso y su plan fue desde el principio volver sobre sus pasos. O se me ocurre una idea descabellada. ¿Quieres oírla? Claro, dijo Ralph. Creo que Maitland se proponía huir. Se proponía tomar ese tren a Dallas Fort Worth y luego seguir más allá. Quizá hasta México, quizá hasta California.
¿Por qué iba a querer quedarse en Flint City después de matar al niño sabiendo que varias personas lo habían visto? Pero ¿qué? Pero no soportó la idea de marcharse con ese partido tan importante pendiente. Quería llevar a sus chicos a una victoria más. Meterlos en la final. Ciertamente descabellada. Más descabellada que matar al niño. Ahí Yune lo pilló, pero se libró de responder porque en ese momento llegó la comida. En cuanto la camarera se fue, Ralph preguntó. ¿Había huellas en la hebilla? Yune deslizó la pantalla de su iPad y le mostró otro primer plano de la cabeza de caballo. En esa toma, el lustre de la plata de la hebilla se veía empañado por el polvo blanco para levantar huellas. Ralph vio huellas superpuestas, como las pisadas en esos diagramas con los que antes se aprendían los pasos de baile. La unidad forense tenía las huellas dactilares de Maitland en su ordenador, dijo Yune, y el programa las ha correlacionado de inmediato. Pero he aquí la primera cosa extraña, Ralph. Las crestas y las espirales de las huellas de la hebilla son tenues y están totalmente rotas en algunos sitios. Bastarían para que un tribunal diera por buena la correlación, pero según el perito que las examinó, y que ha trabajado con millares de huellas, parecían de una persona mayor. De 80 o incluso 90 años. Le pregunté si eso podía deberse a que Maitland se movió deprisa, decidido a cambiarse de ropa y salir de allí por piernas. El perito dijo que era posible, pero, a juzgar por su expresión, no parecía muy convencido. Ya, dijo Ralph, y atacó sus huevos revueltos. Ese apetito, como las ganas de reír por el palo de golf multifunción, fue una sorpresa bien recibida. Eso sí es extraño, pero no concluyente, creo. ¿Y hasta cuándo, se preguntó, seguiría desechando las anomalías que iban surgiendo en ese caso por considerarlas no concluyentes? Había otro juego de huellas, prosiguió Yune. También borrosas, tanto que el informático ni siquiera se molestó en enviarlas a la base de datos nacional del FBI, pero tenía todas las huellas sueltas de la furgoneta y esas otras de la hebilla. A ver qué opinas. Le entregó el iPad. Allí se mostraban dos juegos de huellas, uno etiquetado sujeto desconocido furgoneta, y el otro como sujeto desconocido hebilla del cinturón. Se parecían, pero solo hasta cierto punto. En modo alguno se sostendrían como prueba en un juicio, y menos aún si el abogado defensor era un bulldog como Oye Gold y las ponía en duda. No obstante, Ralph no estaba en la sala de un juzgado, y pensó que los dos juegos de huellas pertenecían al mismo sujeto desconocido, pues eso encajaba con lo que había averiguado la noche anterior a través de Marky Maitland. No era una correlación perfecta, en absoluto, pero bastaba para un inspector de baja administrativa que no tenía que rendir cuentas a sus superiores, o a un fiscal con la mira puesta en la reelección. Mientras Yune daba cuenta de sus huevos rancheros, Ralph lo puso al corriente de su reunión con Marky, aunque reservó un detalle para más adelante. Todo tiene que ver con la furgoneta, concluyó. Puede que los técnicos forenses encuentren algunas huellas del chico que la robó inicialmente. Ya las han encontrado. La policía de El Paso nos mandó las huellas de Merlin Cassidy. El informático las correlacionó con algunas de las huellas sueltas de la furgoneta, en particular con las de la caja de herramientas. Cassidy debió de abrirla para ver si contenía algo de valor. Son nítidas, y no son estas. Volvió a la imagen de las huellas borrosas de sujeto desconocido, etiquetadas furgoneta y hebilla del cinturón. Ralph se inclinó hacia adelante y apartó el plato. ¿Ves cómo encaja, no? Sabemos que no fue Terry quien robó la furgoneta en Dayton porque los Maitland volvieron en avión. Pero si las huellas borrosas de la furgoneta y las de la hebilla son realmente las mismas. O sea que crees que sí tenía un cómplice. Un cómplice que trajo la camioneta desde Dayton hasta Flint City. Tuvo que ser así, dijo Ralph. No hay otra explicación. ¿Alguien que se parecía a él? Ya estamos otra vez con eso, se lamentó Ralph, y suspiró. Y los dos juegos de huellas estaban en la hebilla, continuó Yune. Lo que significa que Maitland y su doble llevaban el mismo cinturón, quizá la misma ropa. Bueno, tendrían la misma talla, ¿no? Hermanos gemelos separados tras nacer. Solo que, según los archivos, Terry Maitland era hijo único. ¿Qué más tienes? ¿Alguna otra cosa? Sí. Ahora viene lo más extraño. Trasladó su silla al otro lado de la mesa y se sentó junto a Ralph.
La imagen del iPad mostraba un primer plano de los vaqueros, los calcetines, los calzoncillos y las zapatillas, todo revuelto, al lado de un indicador de pruebas de plástico marcado con un 1. ¿Ves esas manchas? Sí. ¿Qué es esa mierda? No lo sé, respondió Yune. Y los técnicos forenses tampoco, pero uno de ellos dijo que parecía semen y yo coincido. En la foto no se ve muy bien, pero... ¿Semen? ¿En serio? La camarera regresó. Ralph puso boca abajo la pantalla del iPad. ¿Alguien quiere más café? Los dos repitieron. Cuando ella se fue, Ralph volvió a mirar la foto de la ropa y separó los dedos sobre la pantalla para ampliar la imagen. Yune, hay en la entrepierna, en las perneras, en los dobladillos, en los calzoncillos y en los calcetines, añadió Yune. Así como en las zapatillas, encima y dentro. Seco hasta tal punto que parece el craquelado de una pieza de cerámica. Habría suficiente de eso, sea lo que sea, para llenar un hierro 9 hueco. Ralph no se rió. No puede ser semen. Ni siquiera John Holmes en su máximo apogeo, lo sé. Y el semen no tiene estos efectos. Deslizó la pantalla. La nueva imagen era una toma amplia del suelo del establo. Junto a una pila de heno había otro indicador de pruebas, este con un 2. O al menos Ralph pensó que era heno. En el lado izquierdo de la foto, cerca del borde, el indicador de pruebas número 3 estaba encima de una bala de heno medio deshecha que parecía llevar allí mucho tiempo. Casi toda la parte de arriba presentaba un color negro, y también el costado, como si una sustancia corrosiva hubiese resbalado por ella hasta el suelo. ¿Es lo mismo? Preguntó Ralph. ¿Estás seguro? En un 90%. Y había más en el altillo. Si es semen, sería una polución nocturna digna de constar en el libro Guinness de los récords. No puede ser, dijo Ralph en voz baja. Es otra cosa. Para empezar, el semen no ennegrecería el heno. No tiene sentido. Para mí tampoco, pero, claro, yo solo soy el hijo de unos pobres campesinos mexicanos. Pero los forenses están analizándolo. Juni asintió. Ahora, mientras hablamos. Y me mantendrás informado. Sí. Ahora ya sabes a qué me refería cuando he dicho que este asunto es cada vez más extraño. Jeania lo calificó de inexplicable. Ralph se aclaró la garganta. En realidad utilizó la palabra sobrenatural. Mi Gabriela ha dicho lo mismo, comentó Yune. Quizás sea una de esas cosas de mujeres. O de mexicanos. Ralph enarcó las cejas. Sí, señor, dijo Yune, y se echó a reír. La madre de mi mujer murió joven, y ella se crió pegada a las faldas de su abuela. La anciana le llenó la cabeza de leyendas. Cuando hablaba con Gaby de este lío, me contó una sobre el hombre del saco mexicano. Se ve que el tío estaba a punto de morirse de tuberculosis, ¿vale? Y un viejo sabio que vivía en el desierto, un ermitaño, le dijo que podía curarse bebiendo la sangre de los niños y frotándose su grasa en el pecho y sus partes íntimas. Así que eso hizo el hombre del saco, y ahora vivirá por siempre jamás. En principio solo se lleva a los niños que se portan mal. Los mete en un saco negro enorme. Gaby me contó que una vez, cuando era pequeña, debía de tener unos 7 años, se puso a gritar cuando el médico llegó a la casa para visitar a su hermano, que tenía escarlatina. Porque el médico llevaba un maletín negro. Juni asintió con la cabeza. ¿Cómo se llamaba el hombre del saco? Lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. ¿No te da rabia cuando te pasa eso? ¿Entonces crees que eso es lo que tenemos aquí? ¿El hombre del saco? No. Puede que sea hijo de unos pobres campesinos mexicanos, tío, o tal vez de un vendedor de coches de amarillo, pero, sea como sea, no soy un atontado. A Frank Peterson lo mató un hombre tan mortal como tú y como yo, y ese hombre fue casi con toda seguridad Terry Maitland. Si pudiéramos descubrir qué pasó, todo encajaría y yo volvería a dormir de un tirón toda la noche. Porque este asunto me tiene hasta los cojones. Consultó su reloj. Tengo que irme. Le he prometido a mi mujer que la llevaría a una feria de artesanía en Cap City. ¿Alguna otra pregunta? Deberías hacerme al menos una, porque todavía tienes ante las narices otra cosa muy rara. Había marcas de neumáticos de algún vehículo en el establo.
No es eso en lo que estaba pensando, pero, ya que lo preguntas, sí había. Aunque no útiles. Se ven las marcas y hay un poco de aceite, pero el dibujo de los neumáticos no se distingue lo suficiente para hacer comparaciones. Yo diría que eran de la furgoneta que utilizó Maitland para secuestrar al niño. Estaban demasiado separadas para ser del Subaru. Ajá. Oye, en tu aparato mágico tienes guardados los interrogatorios de todos los testigos, ¿verdad? Antes de largarte, busca el que le hice a Claude Bolton. Es un gorila del gentleman, Place. Aunque no estuvo muy conforme con esa palabra, si no recuerdo mal. June abrió un archivo, negó con la cabeza, abrió otro y entregó el iPad a Ralph. Desliza el texto hacia abajo. Ralph así lo hizo, se pasó de largo el párrafo que buscaba y por fin consiguió centrarlo. Aquí está. Bolton dijo. Recuerdo otro detalle, nada excepcional pero pone los pelos de punta, si de verdad fue él quien mató a ese niño. Bolton me contó que aquel hombre lo arañó. Cuando le pregunté a qué se refería, me explicó que dio las gracias a Maitland por el trabajo que había hecho con los sobrinos de su amigo y le tendió la mano. Maitland, al estrechársela, le arañó el dorso de la mano con la uña del meñique. No fue más que una pequeña herida. Bolton dijo que eso le recordó sus tiempos de drogadicto, porque algunos moteros con los que andaba se dejaban crecer la uña del meñique para coger la coca. Por lo visto era una seña de identidad. ¿Y eso tiene importancia por alguna razón? June volvió a mirar el reloj con cierto descaro. Probablemente no. Probablemente no es. No iba a repetir concluyente. Cada vez que esa palabra salía de sus labios le gustaba menos. Probablemente no sea nada, pero es lo que mi mujer llama confluencia. Terry se hizo una herida parecida cuando visitó a su padre en un centro para el tratamiento de la demencia en Dainton. Ralph explicó brevemente la anécdota de cómo el celador había resbalado y, al agarrarse a Terry, lo había arañado. June pensó en ello y al cabo de un momento se encogió de hombros. Parece pura coincidencia, tío. Y en serio, tengo que marcharme si no quiero desencadenar la cólera de Gabriela, pero hay algo que has pasado por alto, y no hablo de las rodadas. Incluso tu amigo Bolton la menciona. Vuelve a deslizar el texto hacia arriba y lo encontrarás. Pero no fue necesario. Ralph lo tenía delante. Pantalón, calzoncillos, calcetines y zapatillas, pero no camisa. Exacto, dijo June. O era su preferida, o no tenía otra que ponerse cuando salió del establo. Capítulo 2. De regreso a Flint City, a medio camino, Ralph cayó por fin en la cuenta de cuál era el motivo de su inquietud en relación con el tirante del sujetador. Se detuvo en el enorme aparcamiento del almacén de bebidas alcohólicas Virón y pulsó uno de los números de su lista de contactos. Saltó el buzón de voz de June. Ralph cortó la comunicación sin dejar mensaje. June ya había hecho todo lo que podía y más. Que disfrutara de su fin de semana. Y ahora que tenía un momento para pensar en ello, decidió que esa era una confluencia que prefería no compartir con nadie excepto, quizá, con su mujer. El tirante del sujetador no fue lo único de color amarillo vivo que vio en esos momentos de hiperalerta antes de que dispararan a Terry. El tirante era solo el sustituto que su cerebro asignó a otro elemento presente en la amplia galería de personajes grotescos, y que había quedado eclipsado por Oye Peterson, que había extraído el viejo revólver de la bolsa de repartidor de periódicos solo unos segundos después. No era de extrañar que no lo hubiera retenido. El hombre de las espantosas quemaduras en la cara y los tatuajes en las manos llevaba un pañuelo amarillo en la cabeza, posiblemente para ocultar otras cicatrices. Pero era un pañuelo. No podía ser otra cosa. La camisa desaparecida, por ejemplo. La que Terry llevaba en la estación de tren. Estoy dando palos de ciego, pensó, y quizá fuera así, pero su subconsciente, esos pensamientos ocultos tras los pensamientos, venía gritándole al respecto desde el principio. Cerró los ojos e intentó ver exactamente lo que había visto en aquellos últimos segundos de la vida de Terry. La desagradable mueca de la periodista rubia al mirarse la sangre en los dedos. La pancarta de la aguja hipodérmica en la que se leía Maitland, toma tu medicina. El chico del labio deforme. La mujer inclinada delante de Marky para hacerle una peineta.
Y el hombre de las quemaduras, de rostro tan desdibujado como si Dios, con un borrador gigante, le hubiese borrado casi todas las facciones y dejado solo protuberancias, piel rosada y orificios donde había una nariz antes de que el fuego imprimiese en su cara tatuajes mucho más virulentos que los que tenía en las manos. Y lo que Ralph vio en ese momento de rememoración no fue un pañuelo en la cabeza de aquel hombre sino algo mucho mayor, algo que le caía hasta los hombros como un tocado. Sí, ese algo podría haber sido una camisa, pero aun si lo era, ¿significaba eso que era la camisa? La que Terry llevaba en las imágenes de las cámaras de seguridad. ¿Existía una manera de averiguarlo? Pensó que la había, pero necesitaba la colaboración de Jeanie, que se manejaba mejor con el ordenador que él. Además, tal vez hubiera llegado el momento de dejar de considerar a Howard Gold y Alec Pelley enemigos. Puede que en esto estemos todos en el mismo bando, había dicho Pelley la noche anterior ante la puerta de la casa de los Maitland, y quizá fuera verdad. O pudiera llegar a serlo. Ralph arrancó, puso rumbo a su casa y rebasó el límite de velocidad en todo el trayecto. Capítulo 3. Ralph y su mujer estaban sentados a la mesa de la cocina con el portátil de Jeanie delante de ellos. En Cap City había 4 canales de televisión principales, uno por cada una de las cadenas, además de Canal 81, de acceso público, que emitía noticias locales, reuniones del consistorio y diversos actos comunitarios, como la conferencia de Arlan Cobain en la que Terry había aparecido como estrella invitada imprevista. Los 5 canales habían enviado corresponsales al juzgado para cubrir la comparecencia de Terry, los 5 habían grabado el atentado, y todos incluían imágenes de la muchedumbre. En cuanto empezó el tiroteo, todas las cámaras enfocaron a Terry, naturalmente. Terry con sangre en un lado de la cara, apartando a su mujer de la línea de fuego y desplomándose después en la calle al recibir el balazo certero. La toma de la CBS se interrumpía por completo antes de eso porque esa era la cámara alcanzada por la bala de Ralph, que la hizo añicos y dejó tuerto al operario. Después de ver cada vídeo 2 veces, Jeanie se volvió hacia él con los labios muy apretados. No dijo nada. No era necesario. Vuelve a poner el de Canal 81, indicó Ralph. La cámara grabó un poco a lo loco cuando empezó el tiroteo, pero es el que tiene las mejores imágenes de la multitud. Ralph. Jeanie le tocó el brazo. ¿Estás bien? Bien, sí, estoy bien. No era verdad. Tenía la sensación de que el mundo se ladeaba y de que él no tardaría en resbalar y caerse por el borde. Ponlo otra vez, por favor. Y quita el volumen. El periodista que comenta la escena distrae. Jeanie lo hizo, y miraron juntos las imágenes. Pancartas en movimiento. El griterío mudo de la gente, que abría y cerraba la boca como peces fuera del agua. En cierto momento la cámara se desvió rápidamente a un lado y hacia abajo, no grabó al hombre que había escupido a Terry en la cara, pero sí a Ralph poniendo la zancadilla al alborotador, de modo que quedaba como una agresión no justificada. Vio como Terry ayudaba al hombre que le había escupido, caído a sus pies, como una escena de la puta Biblia, recordó Ralph haber pensado, y acto seguido la cámara volvía a enfocar a la multitud. Vio a los 2 alguaciles, uno rechoncho, el otro delgado, hacer lo posible por mantener despejada la escalinata. Vio a la corresponsal rubia de Canal 7 ponerse en pie, mirando aún con incredulidad sus dedos ensangrentados. Vio a Oye Peterson, con la bolsa de repartidor de periódicos y unos cuantos mechones de pelo rojo asomando del gorro de punto, a unos segundos de convertirse en el protagonista del espectáculo. Vio al chico del labio leporino, y el cámara de Canal 81 detuvo la toma el tiempo suficiente para que registrara el rostro de Frank Peterson en la camiseta de ese chico antes de seguir desplazándola. Dijo. Congela la imagen, congélala ahí mismo. Jeanie lo hizo y observaron la escena, un poco borrosa debido al rápido movimiento del cámara, que intentaba captar un poco de todo. Ralph tocó la pantalla. ¿Ves a ese hombre que agita el sombrero vaquero? Claro. El hombre de las quemaduras estaba justo al lado. Bien, dijo ella, pero en un tono extraño y nervioso que Ralph no recordaba haberle oído antes. Te juro que estaba ahí. Lo vi, era como si me encontrase en pleno viaje de LSD o mescalina o algo así, y lo vi todo. Vuelve a poner los otros vídeos.
Este tiene las mejores imágenes de la gente, pero las del canal afiliado a la Fox tampoco estaban mal y... no. Jeanie pulsó el botón de apagado y cerró el portátil. El hombre que tú viste no sale en ninguno de estos vídeos, Ralph. Lo sabes tan bien como yo. ¿Crees que estoy loco? ¿Es eso? ¿Crees que estoy teniendo una? Ya me entiendes. ¿Una crisis nerviosa? Ella volvió a apoyar una mano en su brazo y esta vez le dio un delicado apretón. Claro que no. Si dices que lo viste, lo viste. Si piensas que llevaba esa camisa a modo de protección contra el sol, o bandana, o no sé qué, probablemente así era. Has tenido un mal mes, seguramente el peor mes de tu vida, pero confío en tu capacidad de observación. Es solo que, ahora debes aceptar. Su voz se apagó gradualmente. Ralph esperó. Ella hizo acopio de fuerzas y continuó. En este asunto hay algo muy anormal, y cuanto más averiguas, más anormal se vuelve. Me da miedo. Esa historia que te ha contado June me da miedo. En esencia es una historia de vampiros, ¿no? Leí Drácula en el instituto, y una cosa que recuerdo es que los vampiros no se reflejan en los espejos. Y algo que no se refleja en un espejo probablemente tampoco se vería en las imágenes de un telediario. Eso es un disparate. Los fantasmas no existen, ni las brujas, ni los ve. Jeanie dio una palmada en la mesa, y el ruido, un sonido sordo semejante a un disparo, lo sobresaltó. Ella tenía una mirada colérica, echaba chispas por los ojos. Despierta, Ralph. Despierta a lo que tienes delante. Terry Maitland estaba en dos sitios al mismo tiempo. Si dejas de buscar una explicación para descartar esa posibilidad y te limitas a aceptarla, no puedo aceptarla, cariño. Va contra todo aquello en lo que he creído a lo largo de mi vida. Si admitiera algo así, me volvería loco, eso sin duda. Y un cuerno. Eres más fuerte que eso. Pero ni siquiera tienes que considerarlo, eso es lo que intento decirte. Terry ha muerto. Puedes dejarlo correr. Si hago eso, y en realidad no fue Terry quien mató a Frankie Peterson, ¿en qué situación queda Marky? ¿En qué situación quedan sus hijas? Jeanie se levantó, se acercó a la ventana que había encima del fregadero y miró el jardín de la parte de atrás. Apretaba los puños. Derek ha vuelto a telefonear. Sigue queriendo volver a casa. ¿Qué le has dicho? Que aguante hasta que acaben las colonias, a mediados del mes que viene. Aunque me encantaría tenerlo aquí. Al final lo he convencido, ¿y sabes por qué? Se volvió. Porque no quiero que esté en esta ciudad mientras tú sigues escarbando en este asunto. Porque cuando se haga de noche, tendré miedo. Imagina que de verdad se trata de una especie de criatura sobrenatural, Ralph. ¿Qué pasará si descubre que la estás buscando? Ralph la abrazó. Notó su temblor. Pensó. Parte de ella lo cree realmente. June me ha contado esa historia, pero él cree que el asesino es un hombre normal. Yo también. Con la cara apoyada en su pecho, Jeanie dijo. Entonces, ¿por qué el hombre de la cara quemada no sale en ninguno de los vídeos? No lo sé. Marky me preocupa, claro que sí. Alzó la vista, y Ralph vio que lloraba. Y me preocupan sus hijas. Me preocupa Terry, si eso vamos y los Peterson, pero me preocupáis más Derek y tú. Vosotros sois lo único que tengo. No puedes dejar correr este asunto. Volver al trabajo, acudir a un psiquiatra y pasar página. No lo sé, respondió él, pero sí lo sabía. Prefería no decírselo a Jeanie en el extraño estado en que se encontraba. No podía pasar página. Todavía no. Capítulo 4. Esa noche, sentado a la mesa de picnic del jardín trasero, fumaba un piparillo y contemplaba el cielo. No había estrellas, pero distinguía la luna detrás de las nubes que se acercaban. La verdad a menudo era así, pensó. Un círculo de luz borroso detrás de las nubes. A veces la luz se abría paso. A veces las nubes se espesaban y la luz desaparecía por completo. Una cosa estaba clara. Cuando anochecía, la historia del hombre flaco y tuberculoso que June Sablo le había contado pasaba a ser más plausible. No creíble. Ralph podía creer en una criatura así tanto como en Papá Noel, pero podía imaginarlo. Una versión de Slenderman, terror de las chicas pubescentes en Estados Unidos, pero de piel más oscura.
Sería alto y solemne, con su traje negro, su rostro semejante a una lámpara, y llevaría a cuestas una bolsa de tamaño suficiente para contener a un niño pequeño con las rodillas dobladas contra el pecho. Según Yune, el hombre del saco mexicano prolongaba su vida bebiendo la sangre de los niños y frotándose el cuerpo con su grasa, y si bien no era exactamente eso lo que le había pasado a ese niño, Peterson no andaba lejos. Cabía la posibilidad de que el asesino, quizá Maitland, quizá el sujeto desconocido de huellas imprecisas, pensara que era un vampiro u otra criatura sobrenatural. ¿Acaso Jeffrey Dahmer no pensaba que estaba creando zombies cuando mató a todos aquellos indigentes? Nada de eso aclara la duda de por qué el hombre quemado no aparece en las imágenes de los noticiarios. Jeanie lo llamó. Entra, Ralph. Va a llover. Puedes fumarte esa cosa apestosa en la cocina si no queda más remedio. Esa no es la razón por la que quieres que entre, pensó Ralph. Quieres que entre porque parte de ti no puede evitar pensar que el hombre del saco de Yune está al acecho aquí fuera, poco más allá de la luz del jardín. Absurdo, por supuesto, pero comprendía su desasosiego. También él se sentía así. Como había dicho Jeanie, cuanto más averiguas, más anormal se vuelve. Ralph entró, apagó el tiparillo bajo el grifo del fregadero y cogió el teléfono del soporte cargador. Cuando Oye contestó, Ralph dijo: ¿Podrían venir aquí mañana el señor Pelle y usted? Tengo muchas cosas que contarles, y algunas son francamente difíciles de creer. Vengan a comer. Compraré bocadillos en el Rudy's. Oye accedió en el acto. Ralph colgó y vio a Jeanie en el umbral de la puerta. Lo miraba con los brazos cruzados ante el pecho. ¿No puedes dejarlo correr? No, cariño. No puedo. Lo siento. Ella suspiró. Tendrás cuidado. Extremaré la cautela. Más te vale, o yo no tendré la menor cautela contigo. Y no hace falta que vayas a Rudy's a por bocadillos. Ya prepararé yo algo. Capítulo 5. El domingo llovía, así que se sentaron a la mesa del comedor de los Anderson, que rara vez usaban. Ralph, Jeanie, Oye y Alec. Yune Sablo, en su casa de Cap City, se unió a ellos vía Skype en la pantalla del portátil de Oye Gold. Ralph empezó resumiendo lo que ya sabían todos y a continuación se dio la palabra a Yune, quien explicó a Oye y Alec lo que habían encontrado en el establo de Elfman. Cuando terminó, Oye dijo: nada de esto tiene sentido. De hecho, está a años luz de tener sentido. ¿Esa persona dormía allí, en el altillo de un establo abandonado? Preguntó Alec a Yune. ¿Escondido? ¿Eso es lo que piensan? Esa es la hipótesis de trabajo, contestó Yune. En ese caso no era Terry, dijo Oye. El sábado estuvo todo el día en la ciudad. Esa mañana llevó a las niñas a la piscina municipal, y pasó toda la tarde preparando el campo en el Estelle Varga. Como entrenador del equipo local, era su responsabilidad. En ambos lugares había muchos testigos. Y desde el domingo hasta el lunes, intervino Alec, estuvo entre rejas en la cárcel del condado. Como usted bien sabe, Ralph. En cuanto al paradero de Terry, tenemos los más diversos testigos en casi todas las etapas del camino, admitió Ralph. Esa ha sido siempre la raíz del problema, pero olvidémoslo por un momento. Quiero enseñarles una cosa. Yune ya la ha visto. Ha revisado las imágenes esta mañana. Pero le he hecho una pregunta antes de verlas, y ahora quiero hacérsela a ustedes. Cuando estábamos delante del juzgado, ¿se fijó alguno de ustedes en un hombre muy desfigurado? Llevaba algo en la cabeza, pero no voy a decirles qué era. ¿Lo vieron? Oye dijo que no. Tenía toda la atención puesta en su cliente y la mujer de su cliente. En cambio Alec Pelle era otra cuestión. Sí, yo lo vi. Parecía que se hubiera quemado en un incendio. ¿Y lo que llevaba en la cabeza? Se interrumpió y abrió mucho los ojos. Adelante, le animó Yune desde su salón en Cap City. Suéltelo, amigo. Se sentirá mejor. Alex se frotaba las sienes, como si le doliera la cabeza. En ese momento pensé que era una bandana o un pañuelo. ¿Ya me entienden? El pelo se le quemó en el incendio, quizá no había vuelto a crecerle a causa de las cicatrices y quería protegerse el cráneo del sol. Pero podría haber sido una camisa. La que nos encontró en el establo, ¿es eso lo que piensan?
la que Terry llevaba en las tomas de las cámaras de seguridad de la estación. Ha ganado la muñeca que Upie, dijo June. Oye miraba a Ralph con expresión ceñuda. Sigue empeñado en endosarle esto a Terry. Jeanie tomó la palabra por primera vez. Solo pretende llegar a la verdad, lo cual, de hecho, quizá no sea muy buena idea. Alec, mire esto, dijo Ralph. Y señale al hombre quemado. Ralph puso las imágenes de Canal 81, luego las imágenes de Fox, y después, a petición de Alec, ahora tan cerca del ordenador de Jeanie que casi tocaba la pantalla con la nariz, otra vez las de Canal 81. Finalmente se recostó de nuevo. No sale. Lo cual es imposible. Estaba al lado del hombre que agita el sombrero vaquero, ¿no? Preguntó June. Creo que sí, contestó Alec. Al lado de ese hombre y por encima de la periodista rubia que recibió el golpe de pancarta en la crisma. Veo a la periodista y al tipo de la pancarta, pero a él no lo veo. ¿Cómo es posible? Nadie le contestó. Volvamos un momento a las huellas digitales, dijo Oye. ¿Cuántos juegos de huellas distintos había en la furgoneta, June? Según los técnicos forenses, hasta media docena. Oye gimió. Tranquilo. Hemos descartado al menos 4. Las del granjero de Nueva York dueño de la furgoneta, las del hijo mayor del granjero que a veces la conducía, las del niño que la robó, y las de Terry Maitland. Eso nos deja con un juego de huellas sin identificar, que podrían ser de un amigo del granjero o de alguno de sus hijos pequeños que hubiera estado jugando dentro, y esas otras borrosas. Las mismas huellas borrosas que han encontrado en la hebilla del cinturón. Probablemente, pero no podemos asegurarlo. En esas hay unas pocas crestas y espirales visibles, pero no los puntos de identificación nítidos que se necesitan para que sean aceptadas como pruebas cuando un caso va a juicio. Ah, de acuerdo, entendido. Permítanme preguntarles una cosa a los tres. ¿No es posible que un hombre que ha padecido graves quemaduras, tanto en las manos como en la cara, deje unas huellas como esas? Unas huellas borrosas hasta el punto de no ser reconocibles. Sí, contestaron al unísono June y Alec, sus voces solo se solaparon parcialmente por el breve retraso de la transmisión por ordenador. El problema con eso, dijo Ralph, es que el hombre quemado que estaba delante del juzgado tenía tatuajes en las manos. Si se le quemaron las huellas, ¿no tendrían que habérsele quemado también los tatuajes? Oye negó con la cabeza. No necesariamente. Si estoy ardiendo, es probable que use las manos para apagar el fuego, pero no el dorso, ¿no creen? A modo de demostración, empezó a darse palmadas en su considerable pecho. Lo hago con las palmas. Siguió un silencio. Finalmente, en voz baja, casi inaudible, Alec Pelley dijo. El hombre quemado estaba allí. Lo juraría sobre un montón de Biblias. Cabe suponer, dijo Ralph, que la unidad forense analizará la sustancia que ennegreció el heno en el establo, pero podemos hacer nosotros algo entre tanto. Estoy abierto a sugerencias. Retrocedamos a Dayton, propuso Alec. Sabemos que Maitland estuvo allí, y sabemos que la furgoneta también estuvo allí. Puede que al menos parte de las respuestas estén también allí. Yo no puedo trasladarme personalmente, demasiadas redes tendidas ahora mismo, pero conozco a la persona adecuada. Permítanme hacer una llamada para ver si está disponible. Ahí lo dejaron. Capítulo 6. Grace Maitland, de 10 años, dormía poco y mal desde el asesinato de su padre, y cuando conciliaba el sueño la asaltaban pesadillas. En la tarde de aquel domingo, todo el cansancio acumulado le cayó encima sin remedio. Mientras su madre y su hermana preparaban un pastel en la cocina, ella subió a su habitación y se tumbó en la cama. Pese a la lluvia, era un día claro, y menos mal. Ahora la oscuridad la asustaba. Oía abajo las voces de su madre y Sarah. Eso también estaba bien. Cerró los ojos, y cuando volvió a abrirlos, aunque tuvo la sensación de que solo habían pasado 1 o 2 minutos, debían de haber transcurrido horas, porque llovía a cántaros y la luz tenía una coloración gris. Las sombras llenaban la habitación. Un hombre sentado en su cama la miraba. Vestía vaqueros y una camiseta verde. En las manos tenía tatuajes que le subían por los brazos. Serpientes, una cruz, un puñal, una calavera. Ya no daba la impresión de que su cara la hubiese moldeado en plastilina un niño con poco talento, pero lo reconoció igualmente.
Era el hombre al que había visto al otro lado de la ventana en la habitación de Sara. Al menos ahora no tenía pajas en lugar de ojos. Ahora tenía los ojos de su padre. Grace habría reconocido esos ojos en cualquier sitio. Se preguntó si de verdad estaba ocurriendo o era un sueño. En tal caso, era mejor que las pesadillas. Al menos un poco. ¿Papá? Sí, soy yo, contestó el hombre. La camiseta verde se convirtió en el uniforme de los Golden Dragons de su padre, y entonces supo que en efecto era un sueño. Después, esa camiseta se transformó en una prenda blanca y ancha y luego volvió a ser la camiseta verde. Te quiero, Gracie. Esa no es su voz, dijo Grace. Lo estás imitando. El hombre se inclinó hacia ella. Con la mirada fija en los ojos de su padre, Grace se encogió. Los ojos se parecían más que la voz con la que había dicho te quiero, pero seguía sin ser él. Quiero que te vayas, dijo la niña. No lo dudo, y la gente en el infierno quiere agua fresca. ¿Estás triste, Grace? ¿Echas de menos a tu papá? ¿Sí? Grace rompió a llorar. Quiero que te vayas. Esos no son de verdad los ojos de mi padre, solo finges que eres él. No esperes que me compadezca de ti, dijo el hombre. Creo que es bueno que estés triste. Espero que estés triste mucho tiempo, y que llores. Búa búa búa, como un bebé. Vete, por favor. El bebé quiere su biberón. El bebé se ha hecho pipí en el pañal y está todo mojado. El bebé se pone búa búa búa. Para. El hombre se echó hacia atrás. Pararé si haces una cosa por mí. Harás una cosa por mí, Grace. ¿Qué? El hombre se lo dijo, y luego Sara estaba zarandeándola y diciéndole que bajara a comer un trozo de pastel, así que sí había sido un sueño, una pesadilla, y no tenía que hacer nada, pero si lo hacía, quizá ese sueño no se repitiera. Se obligó a comer un poco de pastel, aunque en realidad no le apetecía, y cuando su madre y Sara estaban sentadas en el sofá viendo una bobada de película, Grace dijo que no le gustaban las películas de amor y que iba a subir a jugar a Angry Birds. Pero, en lugar de eso, entró en el dormitorio de sus padres, ahora solo de su madre, lo que le daba mucha pena, y cogió el móvil de su madre del tocador. El policía no salía en la lista de contactos del móvil, pero el señor Gold sí. Sujetando el teléfono con las dos manos para que no temblara, lo llamó. Rogó que el señor Gold contestara, y contestó. Marky. ¿Qué pasa? No, soy Grace. Estoy llamando con el teléfono de mi mamá. Vaya, Grace, hola. Me alegro de oírte. ¿Para qué me llamas? Porque no sabía cómo llamar al inspector. El que detuvo a mi padre. ¿Para qué quieres? Tengo que darle un mensaje. Me lo ha dicho un hombre. Sé que seguramente solo era un sueño, pero por si acaso. Se lo diré a usted, y usted puede decírselo al inspector. ¿Qué hombre, Grace? ¿Quién te ha dado el mensaje? La primera vez que lo vi tenía pajas por ojos. Dice que si le doy el mensaje al inspector Anderson no volverá más. Ha intentado hacerme creer que tenía los ojos de mi papá, pero no eran los suyos, en realidad no. Ahora la cara se le ve mejor, pero todavía da miedo. No quiero que vuelva, aunque sea solo un sueño. Se lo dirá al inspector Anderson. Ahora su madre la observaba en silencio desde el umbral de la puerta, y Grace pensó que seguramente la reñiría, pero le dio igual. ¿Qué debo decirle, Grace? Que pare. Si no quiere que pase algo malo, dígale que tiene que parar. Capítulo 7. Grace y Sara estaban sentadas en el sofá del salón. Marky, entre ellas, las rodeaba con sus brazos. Oye Gold ocupaba el sillón que había sido de Terry hasta que el mundo se volvió del revés. Incluía un escabel a juego. Ralph Anderson lo acercó al sofá y se sentó en él. Tenía las piernas tan largas que las rodillas casi le enmarcaban el rostro. Suponía que ofrecía un aspecto un tanto cómico, pero si eso tranquilizaba un poco a Grace Maitland, tanto mejor. Ese sueño debía de dar mucho miedo, Grace. ¿Estás segura de que era un sueño? Claro, contestó Marky. Tenía la cara tensa y pálida. No había ningún hombre en esta casa. Es imposible que haya subido al piso de arriba sin que lo viéramos. O al menos lo oyéramos, añadió Sara, pero se la notaba vacilante, asustada. La escalera cruje una barbaridad.
Has venido por una razón, para tranquilizar a mi hija, dijo Marky. ¿Podrías limitarte a eso, por favor? Fuera lo que fuese, continuó Ralph, sabes que aquí no hay ahora ningún hombre, ¿verdad, Grace? Sí. Parecía segura de eso. Se ha ido. Ha dicho que se iría si le daba a usted ese mensaje. No creo que vuelva, tanto si era un sueño como si no. Sarah dejó escapar un suspiro teatral y dijo. Vaya alivio. Tú calla, niña, ordenó Marky. Ralph sacó su cuaderno. Dime cómo era. El hombre del sueño. Porque soy inspector, y ahora estoy seguro de que ha sido un sueño. Aunque Marky Maitland no sentía la menor simpatía por él, ni probablemente la sentiría nunca, sus ojos se lo agradecieron. Tenía mejor cara, contestó Grace. Ya no parecía de plastilina. Ese aspecto tenía antes, aclaró Sarah a Ralph. Según ella. Sarah, ve a la cocina con el señor Gold y trae un trozo de pastel para cada uno, ¿quieres? Ordenó Marky. Sarah miró a Ralph. ¿Pastel incluso para él? Ahora nos cae bien. Pastel para todos, respondió Marky eludiendo limpiamente la pregunta. Eso se llama hospitalidad. Ahora ve. Sarah se levantó del sofá y cruzó el salón hacia Owie. Me están echando. No podrían echar a una persona más encantadora, dijo Owie. Estoy contigo en un santiamén. ¿En un qué? No importa, cielo. Fueron juntos a la cocina. Abrevia, por favor, pidió Marky a Ralph. Estás aquí porque Oye ha dicho que es importante. Que podría tener algo que ver con ya sabes. Ralph asintió sin apartar la mirada de Grace. Ese hombre que la primera vez tenía la cara de plastilina, y pajas en lugar de ojos, añadió Grace. Le sobresalían, como en los dibujos animados, y los círculos negros que tiene la gente en los ojos eran agujeros. ¡Ya! En su cuaderno, Ralph anotó. Pajas por ojos. Cuando dices que su cara parecía de plastilina, ¿podría ser porque la tenía quemada? La niña reflexionó. No. Era más bien como si no estuviera del todo hecho. Del todo ya sabe. ¿Terminado? Preguntó Marky. Grace asintió y se metió el pulgar en la boca. Ralph pensó. Esta niña de 10 años que se chupa el pulgar y tiene cara de pena es obra mía. Cierto, y eso nunca cambiaría pese a la aparente contundencia de las pruebas que lo habían inducido a actuar como había actuado. Hoy como era, Grace. El hombre de tu sueño. Tenía el pelo negro y corto, de punta, como un puercoespín, y una barbita alrededor de la boca. Tenía los ojos de mi padre, pero en realidad no eran los suyos. Tenía tatuajes en las manos y por los brazos. Algunos eran serpientes. Al principio llevaba una camiseta verde, que luego se ha convertido en el uniforme de béisbol de mi papá, con el dragón dorado, y luego en una bata blanca, como la que lleva la señora Gerson cuando peina a mi mamá. Ralph miró a Marky, que dijo. Creo que se refiere a un blusón. Sí, dijo Grace. Eso. Pero luego ha vuelto a hacer la camiseta verde, por eso sé que era un sueño. Solo que, le temblaron los labios y se le saltaron las lágrimas, que resbalaron por sus mejillas sonrojadas. Solo que ha dicho cosas malas. Ha dicho que se alegraba de que estuviera triste. Me ha llamado bebé. Escondió la cara entre los pechos de su madre y sollozó. Marky miró a Ralph por encima de su cabeza. Por un momento no estaba enfadada con él, sino solo asustada por su hija. Sabe que no ha sido solo un sueño, pensó Ralph. Se da cuenta de que significa algo para mí. Cuando el llanto de la niña remitió, Ralph dijo. Todo eso está muy bien, Grace. Gracias por contarme tu sueño. Ahora todo ha terminado, ¿vale? Sí, contestó la pequeña con la voz empañada por el llanto. Se ha ido. He hecho lo que me ha dicho y se ha ido. Nos comeremos el pastel aquí, dijo Marky. Ve a ayudar a tu hermana con los platos. Grace se marchó corriendo. Cuando se quedaron solos, Marky dijo, está siendo muy difícil para las dos niñas, sobre todo para Grace. Diría que todo se reduce a eso, pero Oye no piensa lo mismo, y me parece que tú tampoco. No. Señora Maitland. Marky. No sé qué pensar. ¿Has mirado en la habitación de Grace? Por supuesto. En cuanto me ha explicado por qué llamaba a Oye. Ninguna señal de un posible intruso. No.
La ventana estaba cerrada, la mosquitera seguía en su sitio, y lo que ha dicho Sara sobre la escalera es verdad. Esta casa es vieja, y todos los peldaños crujen. ¿Y la cama? Grace ha dicho que el hombre se sentó allí. Marky dejó escapar una risa de consternación. Ella se revuelve tanto que vete tú a saber, se llevó una mano a la cara. Esto es horrible. Ralph se levantó y se acercó al sofá, sin más intención que ofrecerle consuelo, pero ella se tensó y se apartó. Por favor, no te sientes. Y no me toques. Estás aquí porque no hay más remedio, inspector. Con suerte, esta noche mi hija pequeña dormirá y no gritará hasta que el techo se caiga abajo. Ralph se libró de contestar porque Owie y las niñas volvieron en ese momento, Grace llevando cuidadosamente un plato en cada mano. Marky se enjugó los ojos, en un gesto tan rápido que apenas se vio, y dirigió una sonrisa radiante a Owie y sus hijas. ¡Hurra por el pastel!, exclamó. Ralph cogió su trozo y dio las gracias. Pensó que se lo había contado todo a Jeanie sobre esa pesadilla de caso, pero no tenía intención de hablarle del sueño de esa niña. No, de eso no. Capítulo 8. Alec Pelley creía tener entre sus contactos el número que necesitaba, pero, cuando llamó, una voz grabada le anunció que el número solicitado ya no existía. Consultó en su vieja agenda negra, en otro tiempo una fiel compañera que iba con él a todas partes, pero, ahora, en esta época informatizada, relegada a un cajón del escritorio, y de hecho a uno de los de abajo, y probó otro número. Finderskeepers, dijo la voz al otro lado de la línea. Convencido de que hablaba con una máquina, una suposición razonable teniendo en cuenta que era domingo por la noche, Alec esperó a oír el mensaje con los horarios de oficina, seguido de un menú de opciones a las que podía acceder pulsando diversas extensiones, y por último la invitación a dejar un mensaje después de la señal. En lugar de eso, en un tono un tanto quejumbroso, la voz dijo: ¿Y bien? ¿Hay alguien ahí? Alex se dio cuenta de que conocía esa voz, aunque no consiguió ponerle nombre. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que habló con la dueña de esa voz? 2 años. 3. Voy a colgar. No. Estoy aquí. Me llamo Alec Pelley, y quería hablar con Bill Hodges. Trabajé con él en un caso hace unos años, poco después de retirarme de mi puesto en la policía del estado. Un mal actor, un tal Oliver Madden, robó un avión a un magnate del petróleo texano que se llamaba Dwight Cram. Me acuerdo. Y también me acuerdo de usted, señor Pelley, aunque no llegamos a conocernos. El señor Cram no nos pagó con la debida prontitud, lamento decir. Tuve que reenviarle la factura 5 o 6 veces por lo menos, y después amenazarlo con poner el asunto en manos de abogados. Espero que a usted le fuera mejor. Me costó un poco, respondió Alec, y al recordarlo sonrió. El primer cheque lo devolvieron, pero el segundo lo hicieron efectivo sin problemas. Usted es Oji, ¿verdad? No recuerdo su apellido, pero Bill hablaba muy bien de usted. Oye Gibney, dijo ella. Bien, me alegro mucho de volver a hablar con usted, señorita Gibney. He llamado al número de Bill, pero imagino que ha cambiado de número. Silencio. Señorita Gibney. ¿Se ha cortado la comunicación? No, contestó ella. Aquí sigo. Bill murió hace 2 años. Vaya por Dios. Lo siento mucho. Fue un problema de corazón. Alec había visto a Hodges solo una vez, habían tratado sus asuntos básicamente por teléfono y correo electrónico, pero recordaba que tiraba a obeso. Cáncer. De páncreas. Ahora me ocupo yo de la agencia, junto con Peter Huntley. Era el compañero de Bill cuando estaban en el cuerpo. Pues eso está muy bien. No, respondió Ori. No para mí. El negocio va sobre ruedas, pero renunciaría al instante por tener a Bill vivo y sano. El cáncer es una caca. En ese momento Alec estuvo a punto de darle las gracias, reiterar sus condolencias y cortar la llamada. Más adelante se preguntó cuántas cosas habrían acabado de manera distinta si hubiese colgado. Pero recordó un comentario que Bill había hecho sobre esa mujer durante la recuperación del Kinger de Dwight Cram. Es una excéntrica, un poco obsesivo-compulsiva, y el trato personal no es lo suyo, pero no se le escapa una. Oye, habría sido una inspectora de policía fenomenal.
Confiaba en poder encargar a Bill un trabajito de investigación, explicó, pero tal vez pueda ocuparse usted. Hablaba muy pero que muy bien de usted. Me complace oírlo, señor Belley, pero dudo que yo sea la persona indicada. En Finderskeepers nos dedicamos principalmente a perseguir a fugitivos en libertad bajo fianza y localizar a personas desaparecidas. Tras un breve silencio, añadió. También está el hecho de que nos encontramos a una distancia considerable de usted, a no ser que esté llamando desde algún lugar del nordeste. Pues no, pero casualmente el asunto que me interesa ocurrió en Hoyo, y no me viene bien viajar hasta allí personalmente. Me retienen aquí ciertas cuestiones. ¿A cuántos kilómetros está Dayton de ahí? Un momento, dijo ella, y casi de inmediato contestó. A 373 kilómetros, según Mapquest, que es un programa excelente. ¿Qué necesita investigar, señor Belley? Y antes de que me responda debo decirle que si conlleva una mínima posibilidad de violencia, me veré obligada a rechazar el caso. Detesto la violencia. No habrá violencia, aseguró él. Sí la hubo, el asesinato de un niño, pero eso sucedió aquí, y el hombre que fue detenido por el asesinato ha muerto. La duda es si él fue el autor del crimen, y para aclararlo es necesario verificar algunos datos de un viaje que ese hombre hizo a Dayton con su familia en abril. Entiendo, ¿y quién pagaría los servicios de la agencia? ¿Usted? No, un abogado, Howard Gold. Por lo que usted sabe, el abogado Gold paga con más prontitud que Dwight Graham. Alex sonrió ante esa pregunta. No le quepa duda. Y si bien el anticipo lo abonaría Owe, el total de los honorarios de Finderskeepers, en el supuesto de que la señorita O'Higgins aceptara la investigación en Dayton, procedería de Marky Maitland, quien para entonces podría permitírselo. La compañía de seguros no habría estado muy dispuesta a pagar por un hombre acusado de asesinato, pero, como Terry no había sido declarado culpable de nada, no le quedaría más remedio. A eso se sumaba el pleito por homicidio negligente que hoy interpondría en nombre de Marky. Había comentado a Alec que probablemente el ayuntamiento accedería a una indemnización algo superior al $1.000.000. Una sustanciosa suma en el banco no le devolvería a su marido, pero le permitiría costear una investigación, y cambiar de lugar de residencia si lo consideraba oportuno, y pagar la universidad a sus 2 hijas cuando llegara el momento. El dinero no aliviaba la pena, reflexionó Alec, pero te permitía llorar la pérdida con relativa comodidad. Hábleme del caso, señor Belley, y le diré si puedo aceptarlo. Eso nos llevará un tiempo. Si lo prefiere, le telefonearé mañana en horario de oficina. Esta noche está bien, no se preocupe. Déjeme solo un momento para detener la película que estaba viendo. Estoy interrumpiendo su velada. En realidad no. He visto Senderos de Gloria más de 10 veces. Es una de las mejores del señor Kubrick. Mucho mejor que El Resplandor y Barry Lyndon, en mi opinión, pero cuando la rodó era mucho más joven, claro. Los artistas jóvenes están mucho más dispuestos a asumir riesgos, en mi opinión. No soy un gran cinéfilo, contestó Alec, y recordó la descripción de Hodges. Excéntrica y un poco obsesivo-compulsiva. El cine ilumina el mundo, eso pienso yo. Un segundo, de fondo, los leves acordes de una banda sonora cesaron. Luego oye y volvió. Explíqueme qué necesita que haga en Dayton, señor Belley. No solo es una historia larga. También es extraña. Se lo advierto de antemano. Ella se rió, un sonido mucho más rico que cuando hablaba en su habitual tono cauto. La hacía más joven. La suya no será la primera historia extraña que oiga, créame. Cuando estaba con Bill, bueno, dejémoslo. Pero si va a ser una conversación larga, mejor será que me llame hoy. Voy a conectar el altavoz para tener las manos libres. Espere, ya, ahora cuéntemelo todo. Animado, Alec empezó a hablar. De fondo, en lugar de una banda sonora, ahora oía el regular golpeteo del teclado mientras oye y tomaba notas. Antes de terminar, Alec ya se alegraba de no haber colgado. Ella le planteó preguntas pertinentes, preguntas sagaces. Las rarezas del caso no parecieron desconcertarla en absoluto. Era una verdadera lástima que Bill Hodges hubiese muerto, pero Alec pensó que tal vez había encontrado un reemplazo más que válido. Cuando por fin acabó, preguntó. ¿Te intriga? Sí. Señor Belley. Alec.
Tú eres Oji, y yo Alec. De acuerdo, Alec. Finderskeepers acepta el caso. Te pasaré informes periódicos por teléfono, correo electrónico o Facetime, aplicación que considero muy superior a Skype. Cuando tenga toda la información que pueda reunir, te enviaré un resumen completo. Gracias. Eso parece muy... Sí. Ahora permíteme que te dé un número de cuenta para que puedas hacer la transferencia del anticipo a nuestro banco por la cantidad que hemos acordado.